Materiales para la administración social, la cogestión, experiencias, reflexiones partiendo de los trabajos de Thomas Piketty. Consideramos que es importante que vayamos viendo otras formas de organización. Una de ellas es la cogestión, que vamos a ver en este trabajo, en qué consiste. ¿Qué es la cogestión? El término de cogestión se usa para hacer referencia a una forma de organización que tienen las empresas. En esta, los trabajadores participan de manera activa en el área administrativa. En conjunto con los representantes, desarrollan las tareas de dirección o de gestión del negocio. Las cogestiones son mecanismos por los cuales las empresas buscan incentivar a sus trabajadores, quienes se sienten partícipes de las decisiones que se toman en distintos aspectos y que los afecta directamente a ellos. Los empleados tienen distintos grados de participación en estos modelos. Pueden involucrarse en tareas sencillas, como elegir a los representantes de los trabajadores, hasta decisiones más importantes como quién será el más apto para cubrir los cargos gerenciales dentro de la empresa. Y bueno, esto lo dice el sitio de qué es la economía. Por el otro lado, tenemos una imagen que señala la participación de los trabajadores. Y bueno, se ve ahí que hay en esta figura la cogestión alemana. Y esto lo sacamos del trabajo de Vicente Salas. Thomas Piketty, en un artículo, dice: si no reducimos la desigualdad, se producirá un divorcio entre las clases populares y el proyecto europeo. Al respecto dice: sobre la cogestión empresarial hay que recordar que en varios países europeos, como Alemania y Suecia, por ejemplo, que empezaron en los años 50, ha existido un sistema en el que 50% de los asientos en los comités de las empresas de grandes corporaciones corresponden a representantes elegidos por los empleados y los trabajadores, aunque no tenga acciones en la compañía. Y otro 50% de los derechos de voto va a los accionistas. Entonces están participando dentro de la administración los trabajadores. Esto significa que si los trabajadores y los empleados de la empresa tienen, digamos, el 10 o el 20% del capital, o si un gobierno local o regional, como ocurre a veces en Alemania, tiene un 10 o 20% de la compañía, esto altera la mayoría. Incluso si tienen accionistas privados, tienen un 70, 80 o 90% del capital. Es un gran cambio en comparación con la regla común de una acción, un voto que es supuestamente la definición básica del capitalismo accionista. En Francia, Reino Unido o en los Estados Unidos o en algunos otros países donde este sistema no está extendido a los accionistas, no les gusta este modelo para nada. Pero al fin y al cabo ha sido muy exitoso en Alemania y Suecia. No quiero idealizar el sistema, pero hasta cierto punto ha hecho posible involucrar a los trabajadores en la estrategia a largo plazo de las empresas. No es un modelo perfecto, pero es un modelo mucho mejor de lo que hay en Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Esto lo dice Thomas Piketty. Continúa Thomas Piketty. También habría que extender este modelo a las pequeñas empresas y no solo a las grandes, que es lo que ocurre en Alemania. En Suecia se aplica a las empresas un poco más pequeñas, pero las empresas más pequeñas están excluidas. Hay que aplicarlo a todas las empresas sin importar el tamaño. Y vayamos más lejos y asumamos, por ejemplo, que si un 50% de los votos va a accionistas, un solo accionista no puede tener más del 10% del voto en las grandes empresas, las de más de 100 empleados, por ejemplo. La idea general es repartir el poder. Necesitamos más participación de todo el mundo. Vivimos en sociedades muy educadas en las que mucha gente, muchos asalariados, ingenieros, técnicos, directivos, tienen que contribuir al sistema de toma de decisiones de una empresa. Cuando estás en una empresa muy pequeña en la que solo hay un individuo que pone un pequeño capital para crear la empresa, contrata a una o dos personas,
Es comprensible que la mayoría del voto esté en ese individuo, el fundador de la empresa, pero a medida que la empresa crece necesitas más deliberación y no puede tener un sistema en el que un individuo, porque tuvo una buena idea o tuvo suerte cuando tenía 30 años, concentre todo el poder de tomar las decisiones. Cuando se tiene 50, 60 o 70 años, especialmente en una empresa con miles y decenas de trabajadores. Es el primer pilar del socialismo participativo, así lo llama Piketty. Empezamos con un sistema de cogestión, como ya se ha aplicado, e intentamos extenderlo. Y señala pues que es muy importante. En otra de sus obras, ya en la obra propiamente, en el de Capital e Ideología, de acuerdo a la reseña de Mario Krieger, dice: sus propuestas, entre otras, se basan en el desarrollo de la propiedad social y la cohesión empresaria al estilo del modelo alemán, donde los trabajadores estarían representados en un 50% en el directorio de las empresas, complementando con el desarrollo de empresas sociales y cooperativas. En síntesis, eh, plantea Thomas Piketty la propiedad pública, ya en el libro de Capital e Ideología, la propiedad pública equilibra el poder del propietario privado con el del Estado. La propiedad social tiene por objeto compartir el poder y el control de los medios de producción en las empresas. Y la propiedad temporal facilita que la propiedad privada circule y evite la concentración excesiva de la propiedad y que ésta se perpetúe. Página 575. Entonces, esto permite también una especie de supervisión, participación. Bueno, para el caso de México, siempre y cuando los sindicatos no sean corruptos o la gente que participa no se deje corromper. La propiedad social, una historia inconclusa, en el capítulo de Thomas Piketty sobre Capital e Ideología. Habla, el caso alemán es interesante, ya que desde las leyes de 1951 introdujeron por primera vez el caso de las grandes empresas industriales del acero y el carbón, la obligación de reservar a los representantes de los trabajadores en general elegidos a partir de las listas sindicales la mitad de puestos y los derechos de votos en los consejos de administración. Entonces se da ya por ley en Alemania y en otros países que los trabajadores participen en la administración. ¿Esto qué significó en la práctica? Que los administradores empleados pasaban a tener voz y voto en las decisiones estratégicas de la empresa, desde el nombramiento y el despido del equipo directivo hasta la aprobación de cuentas, así como tener acceso a los mismos documentos que consultaban los administradores elegidos por los accionistas. Entonces los trabajadores se daban cuenta de qué es lo que se hacían, cuáles eran los criterios, cómo se podía despedir a los equipos directivos y en el caso de abusos o de corrupciones. Entonces ellos estaban dentro de las decisiones. También contenían amplias disposiciones sobre el papel que debía desempeñar los comités de empresas y los representantes sindicales en las negociaciones colectivas, en particular en lo relativo a las cuestiones salariales y a las cuestiones de organización del trabajo y la formación profesional. Entonces los trabajadores participan en estas tres cuestiones que tienen que ver con las negociaciones colectivas y sobre todo en las cuestiones salariales, con la organización del trabajo y sobre la formación profesional que requiere la empresa. Todo esto es resuelto de una fuerte movilización de sindicatos alemanes, pero comenta Piketty que también no hay que olvidar que los accionistas y propietarios se opusieron firmemente a estas propuestas. Después ya las aceptaron posteriormente, ¿no? La Constitución de 1919 de Weimar especificaba que la ley estableciera las condiciones para el ejercicio de los límites de derecho de propiedad que dejaba de ser considerado un derecho natural casi sagrado, que es lo que han tratado de hacer aquí en el país, ¿no? Muchos de los diputados
de magnificar lo que es el derecho a la propiedad, hacerlo casi casi natural. El texto consideraba explícitamente de la posibilidad de llevar a cabo exportaciones y nacionalizaciones, si bien de la comunidad así lo que requería, en términos fijados por la ley fundamental alemana en 1949, y volver a incorporar disposiciones similares especificando que el derecho de propiedad solo es legítimo, esto es muy importante, en medida que contribuya al bienestar general de la comunidad. No tenía por qué ser en beneficio individual o personal, sino que puede ser que la propiedad privada exista siempre y cuando contribuya al bienestar general de la comunidad. Y esto no lo deben de olvidar los empresarios y la gente rica. Continúa Thomas Piketty. Para facilitar una mayor participación de los trabajadores y una mayor productividad total, la presencia de empleados en los consejos de administración también ha permitido limitar las desigualdades salariales y controlar mejor el aumento a veces vertiginoso de las remuneraciones de los directivos, como se ha observado en otros países en las prácticas directivas de las empresas alemanas, suecas o danesas. Han tenido que conformarse desde los años 80 y 1990 con aumentos salariales muy inferiores a los de sus homólogos, sobre todo los anglosajones, sin que esto haya afectado de alguna forma la productividad y la competitividad de las empresas involucradas, más bien al contrario. Y cierto, algún tiempo vimos los salarios que hay en los distintos países. Bueno, el salario no es el salario, es la retribución que reciben o los ingresos que reciben, no solamente los accionistas, sino también el aparato administrativo, ¿no? Los gerentes sobre todo de las empresas. Entonces termina Thomas Piketty diciendo, en resumen, la congestión es una de las formas más elaboradas y sostenibles de institucionalización de nuevos equilibrios de poder entre el capital y el trabajo, que están en construcción desde mediados del siglo XX como resultado de un largo proceso de luchas sindicales, obreras y políticas iniciadas durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, pues se ve bien que poco a poco, y por eso es importante la administración social, para que también en su momento se vaya formulando también en la empresa pública, en los corporativos, estas modalidades y estemos preparados para poder sentar en las negociaciones de la cogestión o en la administración de la cogestión. Esta es una vía, es interesante, no la desechemos y está muy bien argumentada en este libro. Bueno, pues muchas gracias.